Antes de comenzar con esta historia que tocará tu corazón, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Cada video aquí es una invitación a sentir, reflexionar y emocionarte con nosotros. Era víspera de Navidad en Ciudad de México. Las calles de Coyoacán estaban adornadas con luces multicolores y el aire olía a ponche caliente y buñuelos. En una casa colonial de paredes amarillas y ventanas azules, don Gerardo Méndez, de 68 años, arreglaba cuidadosamente una pequeña maleta sobre su cama. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo como carpintero, doblaban con precisión cada prenda. La habitación estaba llena de fotografías familiares, su difunta esposa Carmen sonriendo junto al mar en Acapulco, su hijo Miguel graduándose de la universidad, los 3 nietos que ahora eran su mayor alegría. Desde la muerte de Carmen hace 5 años, Gerardo vivía con su hijo Miguel, su nuera Lucía y sus 3 nietos en esta casa que él mismo había ayudado a renovar. Al principio todo fue bien, pero con el tiempo, las tensiones comenzaron a crecer. «Papá, ¿estás listo? Ya casi es hora de la cena», la voz de Miguel interrumpió sus pensamientos. A sus 42 años, Miguel era un hombre exitoso, gerente en un banco importante, siempre ocupado, siempre estresado. «Sí, hijo, ya voy», respondió Gerardo, guardando discretamente la maleta bajo la cama. En el comedor, la familia se reunía alrededor de una mesa decorada con flores de Nochebuena. Los niños, Ana de 15, Daniel de 12 y la pequeña Isabel de 7, jugaban con sus teléfonos mientras Lucía terminaba de servir el bacalao a la vizcaína, un platillo tradicional para Nochebuena. «Niños, guarden esos teléfonos. Es Navidad, por Dios», dijo Miguel con un tono irritado. «Déjalos, hijo», intervino suavemente Gerardo. «Son jóvenes». Miguel miró a su padre con fastidio. «No te metas, papá. Yo educo a mis hijos como considero mejor». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Lucía, tratando de aliviar la tensión, sirvió el ponche caliente. «Brindemos por estar juntos esta Navidad». La cena transcurrió en una calma tensa. Los niños charlaban sobre sus regalos esperados, mientras los adultos intercambiaban comentarios superficiales sobre el clima y los planes para el día siguiente. A las 11:30 de la noche, cuando todos se preparaban para abrir los regalos a medianoche, como era tradición en la familia, el pequeño Daniel derramó accidentalmente su vaso de ponche sobre unos documentos importantes de Miguel. «Por Dios, Daniel. Ten más cuidado», gritó Miguel, levantándose bruscamente. «Fue un accidente, Miguel», intervino Gerardo, poniendo una mano en el hombro de su nieto, que comenzaba a llorar. «Miguel, con el estrés acumulado de meses, estalló. Te dije que no te metieras. Desde que vives aquí, siempre estás cuestionando cómo educo a mis hijos. Esta es mi casa y son mis hijos». «Miguel, por favor, es Navidad», suplicó Lucía. Pero Miguel estaba fuera de sí. «No, ya estoy harto. Siempre criticando silenciosamente, siempre haciendo las cosas a tu manera. Ya no lo soporto más». Gerardo miró a su hijo con tristeza. «Nunca fue mi intención». «Claro que sí. Desde que mamá murió, has intentado ocupar su lugar. Pero no eres ella. Y ya no te quiero más en esta casa». Los niños miraban horrorizados. Ana abrazaba a la pequeña Isabel, mientras Daniel sollozaba silenciosamente. «Miguel, no puedes hablar en serio», dijo Lucía, pálida. «Nunca he hablado más en serio», respondió Miguel. «Papá, quiero que te vayas. Esta noche». Un silencio sepulcral invadió la sala. Gerardo, con dignidad, se levantó lentamente. «Está bien, hijo. Si eso es lo que quieres». Sin decir más, Gerardo se dirigió a su habitación. Sacó la maleta de debajo de la cama y metió las últimas cosas: una foto de Carmen, un pequeño álbum familiar y los regalos que tenía preparados para sus nietos. Cuando volvió a la sala, toda la familia estaba en silencio. Miguel evitaba su mirada, Lucía lloraba silenciosamente, y los niños parecían congelados en sus asientos. «Abuelo, no te vayas», rogó Isabel, corriendo hacia él. Gerardo la abrazó fuertemente. «A veces, mi amor, los adultos necesitamos tiempo. Todo estará bien». Dejó un pequeño paquete en sus manos. «Ábrelo mañana, sí». Dejó otros 2 paquetes para Ana y Daniel, y un sobre en la mesa. «Para ti, hijo», dijo simplemente. Y sin más palabras, con su pequeña maleta y su abrigo, Gerardo salió a la noche fría de Ciudad de México, mientras las campanas comenzaban a anunciar la llegada de la Navidad. Después de que la puerta se cerró tras Gerardo, un silencio abrumador invadió la casa.
Los villancicos que sonaban suavemente en el equipo de música parecían ahora una cruel ironía. Isabel lloraba desconsoladamente en brazos de Ana, quien miraba a su padre con una mezcla de incredulidad y decepción. Daniel, sentado en el sofá, apretaba el regalo que su abuelo le había dejado contra su pecho. «¿Cómo pudiste, papá?», dijo finalmente Ana, con voz quebrada. A sus 15 años, tenía el mismo carácter fuerte de su madre y los mismos ojos penetrantes de su abuela Carmen. Miguel permanecía inmóvil junto a la mesa, como si todavía no procesara lo que acababa de hacer. Su mirada estaba fija en el sobre que su padre había dejado. Con manos temblorosas, lo tomó y lo abrió. Dentro había una carta escrita con la letra pulcra y cuidadosa de su padre, y un cheque. «¿Qué dice?», preguntó Lucía, acercándose a su marido con los ojos enrojecidos. Miguel comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Querido Miguel, si estás leyendo esto, significa que finalmente sucedió lo que he estado temiendo desde hace meses. Te has cansado de mí. No te culpo, hijo. Sé que no siempre ha sido fácil tenerme en tu casa. Desde que tu madre nos dejó, ambos hemos estado perdidos a nuestra manera. Yo perdí a mi compañera de 40 años. Tú perdiste a la mujer que te dio la vida y que siempre supo cómo mantener unida a esta familia. La verdad es que había decidido marcharme después de las fiestas. Tengo un pequeño departamento rentado en la Condesa desde hace un mes. Quería darte una sorpresa, regalarte de nuevo tu espacio y tu independencia, pero parece que el destino tenía otros planes. El cheque que te dejo es mi regalo de Navidad. Son mis ahorros de toda la vida. Carmen y yo siempre soñamos con verlos a ti y a los niños disfrutar de ellos. Úsalos para terminar de pagar la casa, o para ese viaje a Europa que tanto desean tú y Lucía. No te preocupes por mí. Estaré bien. Tal vez esto sea lo mejor para todos. Tú necesitas espacio para ser el padre que quieres ser, y yo necesito aprender a vivir mi propia vida. Solo te pido un favor, deja que los niños me visiten de vez en cuando. Son lo único que me queda de Carmen, lo único que me recuerda que mi vida tuvo algún sentido. Te quiero, hijo mío. Más de lo que nunca te he podido expresar con palabras. Y estoy orgulloso del hombre en que te has convertido, aunque a veces no sepa cómo decírtelo. Tu padre, Gerardo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Miguel cuando terminó de leer. En sus manos sostenía un cheque por una cantidad que jamás hubiera imaginado que su padre pudiera ahorrar. Suficiente para pagar la hipoteca de la casa y mucho más. «Papá tenía un departamento», murmuró incrédulo. «Se iba a ir después de Navidad para darnos espacio». Lucía tomó la carta con manos temblorosas y la releyó, como si buscara algo entre líneas que pudiera aliviar el peso que todos sentían en el pecho. «Miguel», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «¿te das cuenta de lo que has hecho?». Miguel miró a su esposa, a sus hijos, y luego a la puerta por donde había salido su padre. El reloj marcaba las 12:10 de la mañana. Era oficialmente Navidad, y él acababa de echar a la calle al hombre que le había dado todo en la vida. «Tengo que encontrarlo», dijo de repente, tomando su abrigo. «Tengo que traerlo de vuelta». «Voy contigo», dijo Daniel, poniéndose de pie. «No», respondió Miguel. «Ustedes quédense aquí. Si vuelve por su cuenta, llámenme inmediatamente». Y salió a la noche fría de Ciudad de México, sin saber por dónde empezar a buscar, pero con la certeza de que tenía que encontrar a su padre y pedirle perdón antes de que fuera demasiado tarde. La noche de Ciudad de México estaba fría pero llena de vida. Las calles de Coyoacán, normalmente tranquilas, bullían de actividad con familias que regresaban de las misas de gallo y jóvenes que comenzaban sus celebraciones navideñas. Miguel caminaba apresuradamente, mirando en todas direcciones. ¿Dónde podría haber ido su padre? No llevaba coche, así que probablemente habría tomado un taxi o el metro. Pero, ¿hacia dónde? Su mente repasaba frenéticamente la carta. «Un departamento en la Condesa», murmuró para sí mismo. Era un barrio a cierta distancia, conocido por sus cafés bohemios y edificios Art Deco. Su padre siempre había admirado esa zona, pero ¿cómo encontrar un solo departamento en todo ese barrio sin más información? Sacó su teléfono y marcó el número de su padre. El tono sonó 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente saltó al buzón de voz. «Papá, soy yo. Por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Lo siento mucho». Su voz se quebró en la última frase. Mientras caminaba hacia la avenida principal para buscar un taxi, Miguel recordó las palabras de su padre. «Son lo único que me queda de Carmen». Carmen, su madre, fallecida hace 5 años de un cáncer fulminante que no les dio tiempo ni de despedirse. Miguel había estado tan ocupado con su propio dolor que nunca se detuvo a pensar en el de su padre. Un taxi se detuvo a su señal.
A la condesa, por favor, indicó, subiéndose rápidamente. ¿Algún lugar específico?, preguntó el taxista, un hombre mayor con una expresión bondadosa que le recordó a su padre. No lo sé, admitió Miguel. Estoy buscando a alguien. El taxista lo miró a través del espejo retrovisor. ¿En Nochebuena? Debe ser importante. Es mi padre, respondió Miguel, sintiendo un nudo en la garganta. Tuvimos una discusión. Se fue. El taxista asintió comprensivamente. Las familias son complicadas, joven. Especialmente en estas fechas. Hizo una pausa y luego añadió, ¿tiene alguna idea de dónde podría estar? Miguel pensó un momento. La Condesa era un área grande. Necesitaba ser más específico. De repente, recordó algo. El Parque México, dijo con más seguridad. A mi padre siempre le ha gustado ese parque. Me llevaba allí cuando era niño. Hacia allá vamos entonces, respondió el taxista, girando en una esquina. Mientras el taxi avanzaba por las calles iluminadas con decoraciones navideñas, Miguel no podía evitar pensar en todas las veces que había desatendido a su padre en los últimos años. Las invitaciones a almorzar rechazadas por trabajo, las llamadas telefónicas cortadas porque estaba ocupado, las veces que había ignorado sus consejos sobre los niños. ¿Sabe?, dijo el taxista, interrumpiendo sus pensamientos. Yo también soy padre. Tengo 2 hijos, ya mayores. Viven en Monterrey. Casi no los veo. Miguel lo miró, sorprendido por la coincidencia. Lo más difícil de ser padre, continuó el taxista, es aceptar que tus hijos crezcan y tomen sus propias decisiones, incluso cuando crees que están equivocados. Y lo más difícil de ser hijo. Hizo una pausa significativa, es darse cuenta de que nuestros padres también son personas, con sus propios sueños y dolores. Las palabras del taxista golpearon a Miguel como una bofetada. Durante 5 años había visto a su padre como una responsabilidad, como alguien que interfería en su vida perfectamente planificada, y no como un hombre que estaba lidiando con la soledad y el dolor de haber perdido a su compañera de toda la vida. Ya llegamos, anunció el taxista, deteniendo el vehículo frente a la entrada del Parque México. Miguel le pagó, agregando una generosa propina. Gracias. Por todo. El taxista sonrió. Espero que encuentre a su padre, joven. Y cuando lo haga, escúchelo. A veces, eso es todo lo que necesitamos. Miguel asintió y se bajó del taxi. El Parque México estaba semidesierto a esa hora, con solo algunas parejas y grupos pequeños disfrutando de la noche. Las luces navideñas iluminaban suavemente los senderos, y en algún lugar cercano se escuchaban villancicos. Comenzó a caminar, escudriñando cada banco, cada rincón. Después de casi media hora de búsqueda sin éxito, cuando comenzaba a perder la esperanza, lo vio. Gerardo estaba sentado en un banco frente al lago, con su maleta a un lado. Miraba fijamente al agua, inmóvil como una estatua. Incluso a distancia, Miguel pudo ver que su padre había estado llorando. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. A unos metros de distancia, se detuvo. Papá, dijo suavemente. Gerardo se volvió, sorprendido. Sus ojos, tan parecidos a los de Miguel, se abrieron con asombro. ¿Miguel? ¿Qué haces aquí? Miguel dio un paso más. Te estaba buscando. Leí tu carta. Gerardo bajó la mirada. No era así como quería que te enteraras. Lo sé. Miguel se sentó junto a su padre. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, mirando el agua del lago reflejar las luces de colores. Lo siento, papá, dijo finalmente Miguel, su voz apenas un susurro. Lo siento tanto. Gerardo no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz sonaba cansada pero serena. Yo también lo siento, hijo. Tal vez debí haberte dicho antes sobre el departamento. Pero quería esperar hasta después de Navidad. Para no arruinar las fiestas. Miguel sintió como las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. No tenías que irte, papá. Esa es tu casa también. No, Miguel. Tú necesitas tu espacio, tu independencia. Necesitas ser el padre que quieres ser, sin sentir mi sombra. Pero no quería que te fueras así. No quería herirte. Gerardo miró a su hijo y, por primera vez desde que habían llegado, sonrió ligeramente. A veces decimos cosas en el calor del momento. Yo también he dicho cosas de las que me he arrepentido. Leí sobre el cheque, dijo Miguel. Pero no puedo aceptarlo, papá. Es tu dinero, tus ahorros. ¿Para qué crees que tu madre y yo ahorramos toda nuestra vida? Respondió Gerardo con suavidad. ¿Para llevárnoslo a la tumba? No,
Hijo. Es para ti, para los niños. Para que tengan una vida mejor. Miguel negó con la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. Una vida mejor es tenerte con nosotros, papá. Los niños te adoran. ¿Y yo? Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Yo te necesito más de lo que nunca he querido admitir. Gerardo puso una mano en el hombro de su hijo, como lo hacía cuando era pequeño y necesitaba consuelo. Te propongo algo, dijo después de un momento. Volvamos a casa juntos esta noche. Es Navidad, después de todo. Y mañana, con calma, hablamos de todo esto. Del departamento, del dinero, de Carmen, de nosotros. Miguel asintió, secándose las lágrimas. Me parece bien. Se pusieron de pie. Miguel tomó la maleta de su padre, y juntos comenzaron a caminar hacia la salida del parque. Miguel, dijo Gerardo mientras caminaban bajo las luces navideñas. Hay algo que nunca te he dicho lo suficiente. Estoy orgulloso de ti. Del hombre que eres, del padre que eres. Miguel miró a su padre, a ese hombre que había sido su héroe cuando era niño y que, de alguna manera, seguía siéndolo ahora. Gracias, papá. Vamos a casa. Y mientras padre e hijo salían del parque para tomar un taxi de regreso a Coyoacán, comenzaron a caer los primeros copos de nieve de lo que sería una blanca Navidad en Ciudad de México. El trayecto de regreso a Coyoacán fue silencioso pero reconfortante. Padre e hijo compartían el asiento trasero del taxi, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, pero unidos por un nuevo entendimiento que no necesitaba palabras. Las calles estaban casi desiertas ahora. La mayoría de las familias ya estaban reunidas en sus hogares, celebrando la llegada de la Navidad. Los copos de nieve, un fenómeno raro en Ciudad de México, caían suavemente, creando un manto blanco sobre la ciudad. Mira, papá, dijo Miguel señalando por la ventana. Nieve en Navidad. No recuerdo la última vez que la vimos. Gerardo sonrió con nostalgia. Fue cuando tenías 12 años. Tu madre preparó chocolate caliente y nos sentamos los tres en el pórtico a ver nevar. Miguel recordó ese momento con claridad repentina. Su madre envuelta en un chal rojo, su risa cuando un copo de nieve le cayó en la nariz, la sensación de seguridad absoluta que sentía entre sus padres. La extraño tanto, papá, admitió, con voz quebrada. Yo también, hijo, cada día. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de paredes amarillas, vieron que todas las luces estaban encendidas. Apenas habían puesto un pie en la entrada cuando la puerta se abrió de golpe y los tres niños salieron corriendo. ¡Abuelo!, gritó Isabel, lanzándose a los brazos de Gerardo. ¿Volviste? Ana y Daniel no tardaron en unirse al abrazo, envolviendo a su abuelo en un cálido nudo de brazos y lágrimas de alivio. Lucía observaba desde la puerta, con una sonrisa que no ocultaba su emoción. Claro que volví, respondió Gerardo, besando la frente de su nieta menor. ¿Cómo podría perderme la Navidad con mis tesoros? Entraron todos juntos a la casa, que ahora parecía más cálida y acogedora que cuando la habían dejado. El árbol de Navidad brillaba en la esquina de la sala, y los regalos seguían esperando bajo sus ramas. Pensamos que podrían tener hambre cuando volvieran, dijo Lucía, señalando hacia la cocina. Recalenté la cena. Los cinco se sentaron a la mesa, que Lucía había vuelto a preparar con esmero. El bacalao, los tamales, el ponche, todo esperaba para ser compartido en familia. Mientras comían, Miguel notó cómo su padre interactuaba con sus nietos. La paciencia con que escuchaba las historias de Daniel sobre su equipo de fútbol, la forma en que animaba a Ana cuando hablaba de sus aspiraciones universitarias, cómo hacía reír a Isabel con sus pequeños trucos de magia con las servilletas. Nunca me di cuenta de cuánto los niños te necesitan, dijo Miguel suavemente a su padre mientras los niños ayudaban a Lucía a servir el postre. No se trata solo de que me necesiten a mí, respondió Gerardo. Se trata de lo que todos necesitamos, sentirnos valorados, escuchados. Tu madre era experta en eso. Sabía cómo hacer que cada persona se sintiera especial. Y yo he estado tan ocupado con el banco, con las facturas, con ser exitoso. Reflexionó Miguel. Que olvidé lo más importante. Gerardo puso una mano sobre la de su hijo. Nunca es tarde para recordarlo. Después de la cena, cuando el reloj ya marcaba las 2:30 de la mañana, todos se reunieron alrededor del árbol para abrir los regalos. Los niños insistieron en que su abuelo abriera primero los suyos. Con manos temblorosas de emoción, Gerardo abrió el regalo de Isabel. Un dibujo enmarcado donde aparecían todos ellos, con un gran corazón rojo rodeándolos. Para que nunca nos olvides, abuelo, explicó la niña.
Daniel le había hecho un cojín en clase de manualidades, cosido torpemente pero con evidente cariño. Para tu espalda, cuando lees en el sillón, dijo con timidez. Ana, siempre práctica, le había comprado un suéter de lana. Vi que el tuyo estaba muy gastado ya, comentó, sonrojándose cuando su abuelo la abrazó con fuerza. Son los mejores regalos que he recibido, dijo Gerardo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Luego fue el turno de los niños de abrir los regalos que su abuelo les había dejado antes de marcharse. Isabel recibió una muñeca tradicional mexicana, hecha a mano por artesanos de Oaxaca. Daniel encontró un juego de herramientas de carpintería en miniatura. Para que aprendas el oficio, le dijo su abuelo con un guiño. El regalo de Ana era una caja antigua de madera. Al abrirla, la joven encontró un collar de plata con un pequeño medallón. Era de tu abuela, explicó Gerardo. Lo llevaba siempre consigo. Dentro hay una foto de todos nosotros, de cuando era pequeña. Ana abrió el medallón y vio la pequeña fotografía. Sus abuelos jóvenes, su padre de niño, ella misma como bebé. 4 generaciones en un solo objeto. No pudo contener las lágrimas mientras se lo ponía al cuello. Finalmente, Gerardo sacó un paquete más grande de su maleta y se lo entregó a Miguel y Lucía. No pude envolverlo, se disculpó. Miguel lo abrió con curiosidad. Dentro había un álbum antiguo, lleno de fotografías que nunca había visto. El de bebé en brazos de su madre, sus primeros pasos agarrado a la mano de su padre, su graduación de primaria, su boda con Lucía. Tu madre lo guardaba todo, explicó Gerardo. Cada momento importante, cada recuerdo. Me dijo una vez que cuando ya no estuviera, quería que tuvieras algo que te recordara de dónde vienes. Miguel pasaba las páginas con reverencia, redescubriendo su propia historia, viendo su vida a través de los ojos de su madre. En la última página había un sobre. Lo abrió y encontró una carta con la letra elegante de Carmen, fechada una semana antes de su muerte. No sabía que existía esta carta, murmuró, mirando a su padre. Tu madre la escribió cuando supo que no le quedaba mucho tiempo, respondió Gerardo. Me pidió que te la entregara cuando más la necesitaras. Creo que ese momento es ahora. Miguel comenzó a leer en silencio, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La carta era el último mensaje de su madre, lleno de amor, consejos y esperanza para el futuro. Hablaba de lo orgullosa que estaba de él, de sus deseos para sus nietos, y terminaba con un ruego, que cuidara de su padre, no como una carga, sino como el tesoro que era. Cuando terminó de leer, Miguel miró a su padre como si lo viera por primera vez. Este hombre que había trabajado toda su vida para darle un futuro, que había soportado la pérdida de su esposa con dignidad, que amaba a sus nietos con una devoción inquebrantable, y que ahora estaba dispuesto a apartarse para darle espacio a su hijo. Se levantó y abrazó a su padre como no lo había hecho en años, como cuando era niño y su padre era su héroe y protector. No te irás a ningún departamento después de Navidad, dijo finalmente, con voz firme. Esta es tu casa también, papá. Siempre lo será. Gerardo miró a su hijo, y luego a Lucía y a sus nietos, que observaban la escena con ojos humedecidos. En realidad, dijo con una sonrisa tímida, estaba pensando que tal vez podríamos usar ese departamento de otra manera. Miguel lo miró interrogante. Podría ser un lugar donde ir algunos días de la semana. Un espacio para mí, sí, pero también para ustedes. Los niños podrían visitarme después del colegio cuando quieran, tú y Lucía podrían tener algunas noches para ustedes solos. Y yo podría tener mi independencia sin alejarme de mi familia. Miguel sonrió, comprendiendo. Me parece una idea perfecta. Isabel, que había estado escuchando atentamente, intervino. Pero vendrás a todas las cenas de Navidad, ¿verdad, abuelo? Gerardo la levantó en brazos, riendo. Todas y cada una, mi amor. Es una promesa. Y mientras la familia continuaba celebrando, afuera seguía nevando suavemente sobre Ciudad de México, cubriendo todas las calles con un manto blanco que parecía susurrar promesas de nuevos comienzos. La mañana de Navidad amaneció radiante en Ciudad de México. La nieve de la noche anterior había dejado un fino manto blanco que ya comenzaba a derretirse bajo los primeros rayos del sol. En la casa de Coyoacán, la familia Méndez despertaba lentamente después de la intensa noche. Gerardo fue el primero en levantarse, como siempre. Años de trabajo como carpintero habían disciplinado su cuerpo para despertar con el alba. Se dirigió a la cocina y, silenciosamente, comenzó a preparar café y a amasar la masa para los churros que tanto les gustaban a sus nietos. Era una tradición que había mantenido desde que Carmen vivía, desayuno especial en la mañana de Navidad. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre los acontecimientos de la noche anterior.
El dolor de la discusión con Miguel, la tristeza de salir de casa con su maleta, la inesperada reconciliación en el Parque México, y luego el regreso a casa y la carta de Carmen. Todo parecía casi irreal a la luz de la mañana. ¿Necesitas ayuda? La voz de Miguel lo sorprendió. Su hijo estaba en la puerta de la cocina, todavía en pijama, con el pelo revuelto y una expresión serena que Gerardo no veía en él desde hacía mucho tiempo. Buenos días, hijo. Siempre viene bien una mano extra, respondió, señalando la masa para los churros. Miguel se lavó las manos y se puso junto a su padre. Observó cómo Gerardo trabajaba la masa con la experiencia de años, sus manos firmes y seguras a pesar de la edad. Nunca te había visto hacer churros, comentó Miguel. Siempre aparecían mágicamente en la mesa cuando era niño. Gerardo sonrió. Tu madre insistía en que la cocina era su territorio por la mañana. Yo solo podía entrar cuando ella me lo permitía. Por un momento, ambos guardaron silencio, recordando a Carmen. Pero no era un silencio doloroso como antes, sino uno lleno de memoria compartida y aprecio. Papá, dijo Miguel finalmente, amasando con torpeza, he estado pensando en lo del departamento. Gerardo lo miró con curiosidad. Si realmente quieres tener tu propio espacio, lo entiendo. Pero quiero que sepas que esta siempre será tu casa también. Siempre. Gerardo asintió, conmovido. Lo sé, hijo. Pero creo que todos necesitamos nuestro espacio a veces. Tú, Lucía y los niños necesitan su privacidad, y yo, bueno, a veces me gustaría invitar a mis amigos a jugar dominó sin preocuparme por molestar. Miguel levantó una ceja, sorprendido. ¿Amigos? ¿Dominó? Nunca mencionaste nada de eso. Hay muchas cosas que no menciono, hijo, respondió Gerardo con una sonrisa traviesa. A mi edad, uno aprende a guardarse algunas sorpresas. Antes de que Miguel pudiera preguntar más, se escucharon pasos apresurados bajando las escaleras. Isabel entró corriendo a la cocina, todavía en pijama, con el pelo despeinado y una enorme sonrisa. Abuelo, estás haciendo churros, exclamó, abrazándose a la cintura de Gerardo. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo? Gerardo la levantó y la sentó en la encimera. Claro que sí, princesa. Tú serás mi ayudante especial. Pronto Ana y Daniel se unieron a ellos, seguidos por Lucía, que sonrió al ver a toda la familia reunida en la cocina. En lugar de tomar el control como solía hacer, se sentó en una silla y disfrutó del espectáculo de ver a 3 generaciones trabajando juntas. Nunca pensé que vería a Miguel haciendo churros, comentó, guiñándole un ojo a su marido. Hay muchas cosas que no sabes de mí, mujer, respondió él con una sonrisa cómplice. Una hora después, todos estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, disfrutando de churros recién hechos con chocolate caliente. La nieve fuera de la ventana brillaba bajo el sol, y la casa estaba llena de risas y conversación. Abuelo, dijo Ana de repente, tocando el medallón que llevaba al cuello, ¿cómo conociste a la abuela Carmen? Gerardo sonrió, perdido por un momento en sus recuerdos. Fue en la plaza de Coyoacán, hace casi 50 años. Yo trabajaba en una carpintería cerca de allí, y ella vendía flores los domingos. La vi un día, con su vestido blanco y flores en el pelo, y me enamoré al instante. ¿Y ella de ti? Preguntó Isabel, con los ojos muy abiertos. Oh, no. Gerardo se rió. Me rechazó 3 veces antes de aceptar siquiera tomar un café conmigo. Decía que era demasiado serio y trabajador, que necesitaba aprender a divertirme. Eso suena como la abuela, comentó Daniel. Tu abuela me enseñó a disfrutar de la vida, continuó Gerardo. A ver la belleza en las pequeñas cosas. Era como si llevara la luz con ella a todas partes. Miguel escuchaba en silencio. Nunca había oído esta historia, o si la había oído, no había prestado suficiente atención. Se dio cuenta de cuánto desconocía de la vida de sus padres, de su historia de amor, de sus sueños y luchas. ¿Y nunca te arrepentiste? Preguntó de repente. De casarte tan joven, de tener un hijo tan pronto, de trabajar tan duro toda tu vida. Gerardo miró a su hijo con sorpresa, y luego con comprensión. ¿Arrepentirme? Jamás. Tuve la suerte de encontrar el amor de mi vida, de formar una familia con ella, de verte crecer y ahora de ver crecer a mis nietos. He tenido una vida rica, Miguel. No en dinero, pero sí en lo que realmente importa. Se hizo un silencio reflexivo en la mesa. Quizás ese sea el verdadero significado de la Navidad, dijo Lucía suavemente. Recordar lo que realmente importa. Después del desayuno, Miguel insistió en que todos se vistieran para salir. Tengo una sorpresa, anunció misteriosamente. Media hora más tarde,
Toda la familia estaba en el coche de Miguel, dirigiéndose hacia la Condesa. Gerardo miraba por la ventana con curiosidad, reconociendo las calles que se acercaban al barrio donde había rentado su departamento. ¿Vamos a ver mi departamento?, preguntó, sorprendido. Miguel asintió. Quiero conocerlo. Y quiero que todos lo conozcamos. Si va a ser tu lugar, debe tener nuestra aprobación, ¿no crees? Gerardo rió, conmovido por el gesto. El edificio Art Deco donde Gerardo había rentado su pequeño departamento estaba en una calle tranquila, flanqueada por árboles y cerca del Parque México. Era un edificio antiguo pero bien mantenido, con detalles arquitectónicos que hablaban de otra época. Es precioso, abuelo, dijo Ana mientras entraban al vestíbulo. El departamento estaba en el segundo piso. Gerardo sacó las llaves de su bolsillo con cierto nerviosismo y abrió la puerta. Era un espacio pequeño pero luminoso, con una sala comedor, una cocina abierta, un dormitorio y un baño. Las ventanas daban a un patio interior lleno de plantas, y la luz entraba a raudales. Estaba amueblado de forma sencilla pero acogedora, con algunos muebles que Gerardo había comprado en tiendas de segunda mano y restaurado él mismo. Lo he estado preparando poco a poco durante el último mes, explicó mientras los niños exploraban con entusiasmo. Venía algunas tardes cuando decía que iba a caminar. Es perfecto para ti, papá, dijo Miguel, admirando el trabajo de carpintería que su padre había hecho en las estanterías y en una mesa de centro. Miren, exclamó Isabel desde el dormitorio. El abuelo tiene fotos de todos nosotros. Los demás se acercaron. En la mesita de noche, Gerardo había colocado varias fotografías enmarcadas. Una de Carmen joven, otra de Miguel y Lucía el día de su boda, y una reciente de los 3 niños juntos. Para no sentirme solo, explicó con sencillez. No estarás solo, prometió Daniel. Te visitaremos todo el tiempo. ¿Puedo quedarme a dormir aquí algún día? Yo también quiero, exclamó Isabel. Este lugar va a estar más concurrido que la casa, comentó Lucía con una sonrisa. Miguel observaba todo en silencio. Ver a su padre en este espacio, rodeado de su familia pero con un lugar propio, le hizo comprender algo importante. Su padre no era solo el abuelo o el padre de Miguel. Era Gerardo Méndez, un hombre con su propia identidad, sus propios deseos y necesidades, su propia vida por vivir. Tengo una idea, dijo finalmente. Ya que estamos todos juntos, y es Navidad, ¿por qué no estrenamos este lugar como se debe? Podemos ir al mercado, comprar comida, cocinar todos juntos. Sí, exclamaron los niños al unísono. Me parece perfecto, dijo Gerardo, con los ojos brillantes. Y así, la familia Méndez pasó el día de Navidad estrenando el pequeño departamento de Gerardo en la Condesa. Cocinaron juntos en la diminuta cocina, riendo cuando Miguel derramó la salsa o cuando Daniel quemó las tortillas. Comieron apretados alrededor de la mesa, compartiendo historias y planes para el futuro. Los niños jugaron en el parque cercano, donde la nieve ya se había derretido pero el aire fresco persistía. Al atardecer, mientras todos ayudaban a limpiar, Gerardo se acercó a Miguel que estaba en el balcón, mirando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Gracias, hijo, dijo simplemente. Miguel lo miró. ¿Por qué, papá? Por entender. Por dejarme ser quien soy, a mi edad. Miguel puso una mano en el hombro de su padre. Lamento haber tardado tanto en darme cuenta. Cada cosa tiene su tiempo, respondió Gerardo con sabiduría. Y hablando de tiempo, hay algo más que quiero contarte. Miguel lo miró curioso. Hay una razón por la que quería este departamento específicamente, continuó Gerardo, bajando un poco la voz. Hay una vecina en el primer piso. Martina. Es viuda, como yo. Nos conocimos hace unos meses en el parque, paseando. Miguel abrió mucho los ojos, comprendiendo de repente. Papá, ¿estás? Gerardo se sonrojó ligeramente. Somos amigos, Miguel. Buenos amigos. Ella tiene 65 años, es profesora jubilada, le gusta la poesía y tiene una risa que, bueno, que me recuerda que aún estoy vivo. Miguel estaba sin palabras. Nunca había considerado la posibilidad de que su padre pudiera interesarse en otra mujer después de su madre. Tu madre fue el amor de mi vida, dijo Gerardo, como leyendo sus pensamientos. Nada cambiará eso jamás. Pero la vida sigue, hijo. Y a veces, si tienes suerte, la vida te da segundas oportunidades para ser feliz. Miguel asintió lentamente, procesando esta nueva información. Luego, para sorpresa de Gerardo, sonrió y abrazó a su padre. Me alegro por ti, papá. De verdad. ¿No estás molesto? ¿No crees que estoy traicionando la memoria de tu madre? Mamá querría que fueras feliz, respondió Miguel con seguridad.
Y yo también lo quiero. Desde dentro del departamento, Isabel llamó: Papá, abuelo, vengan. Ana está tocando la guitarra y vamos a cantar villancicos. Padre e hijo intercambiaron una sonrisa cómplice y volvieron adentro, donde el resto de la familia estaba reunida en la pequeña sala. Ana rasgueaba torpemente una vieja guitarra que Gerardo había dejado en el departamento, intentando sacar los acordes de Noche de Paz. Déjame ayudarte, dijo Gerardo, sentándose junto a su nieta. Con manos expertas, afinó el instrumento y comenzó a tocar suavemente. Mientras la familia cantaba juntos los tradicionales villancicos, Miguel observaba la escena con una nueva perspectiva. Su padre, sus hijos, su esposa, todos eran individuos con sus propias vidas, sueños y necesidades. Y él había estado tan ocupado, tan centrado en sus propias preocupaciones, que casi pierde la oportunidad de realmente conocerlos, de formar parte de sus vidas de manera significativa. El próximo año, pensó Miguel mientras veía a su padre enseñar a Ana cómo colocar los dedos para un acorde, será diferente. Todos seremos diferentes. Cuando cayó la noche y era tiempo de volver a casa, Gerardo los acompañó hasta la puerta. Isabel se abrazó fuertemente a sus piernas. ¿Vendrás mañana a casa, abuelo?, preguntó con ojos suplicantes. Claro que sí, princesa, respondió Gerardo, besando su frente. Y pasado mañana, y siempre que quieras. Pero ahora también tendré mi propio lugar, donde ustedes pueden venir a visitarme. Será como tener dos casas en vez de una. ¿No es eso mejor? Isabel asintió, reconfortada. Te llevaremos a casa por la mañana para recoger más de tus cosas, dijo Miguel. Y luego, bueno, veremos cómo organizamos todo. Sin prisas, respondió Gerardo. Tenemos tiempo. Después de los últimos abrazos y despedidas, la familia se marchó, dejando a Gerardo solo en su nuevo hogar. Se sentó en el pequeño sillón junto a la ventana, contemplando las luces de Ciudad de México. En la mesita a su lado, las fotografías de su familia lo acompañaban. Tomó la foto de Carmen y la miró largamente. Tuvimos una buena vida juntos, ¿verdad?, murmuró. Y criamos a un buen hijo, aunque a veces sea tan terco como yo. Casi pudo escuchar la risa de Carmen en respuesta. Afuera, las estrellas brillaban sobre Ciudad de México, y en la distancia, se podían escuchar los últimos ecos de las celebraciones navideñas. Gerardo cerró los ojos, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Esta Navidad había comenzado con dolor y confusión, pero terminaría con un nuevo entendimiento, con nuevas posibilidades, con un nuevo comienzo. Para él, para Miguel, para toda la familia. Y mientras el sueño lo envolvía lentamente en su nuevo hogar, Gerardo Méndez sonrió, agradecido por todas las bendiciones de su vida y por las que aún estaban por venir. Porque, después de todo, eso era la vida, un constante comenzar de nuevo. Y él, a sus 68 años, estaba más que listo para su nuevo comienzo.